También quisiera comentar que esta entrevista se pudo dar gracias al señor José Francisco de Diego, que logró el contacto, que ha sido una persona muy amable conmigo, que siempre tiene un espacio en el canal y que él fue el que me escribió como, oye, ¿conoces a este animador? Y yo sí, lo estoy buscando por todos lados. Y fue el que logró que nos pudiéramos contactar, así que estoy muy, muy alegre por eso. Hola, sean todos bienvenidos a Cómic y Co, Cómic y Conocimiento, Cómic y Compartir. El día de hoy tengo a un animador, de verdad que ha sido el animador con mayor cantidad de películas de superhéroes y creo que mayor cantidad de películas en general con el que he podido hablar. Estoy hablando con el señor Nacho Doctor. ¿Cómo está, señor Nacho? Muy buenas. Contento de que me hayas invitado. Me gustaría iniciar mencionando algunas de las películas en las que ha trabajado para poner a la gente en contexto. ¿Le parece bien? Sí, sí. Tenemos Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, tenemos Aquaman, Spider-Man Lejos de Casa, Wonder Woman 1984, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor, Love and Thunder, Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Wow. Y eso por no decir muchísimos, muchísimos otros como Pacific Rim, Piratas del Caribe, muchísimas producciones. Sí, sí, así listada suena, suena como muchos proyectos. Pero sí, bueno, poco a poco. Me gustaría iniciar por una pregunta que es muy básica, es recurrente en el canal, que es cómo nace su gusto por la animación, cómo se entera que es un trabajo, cómo se atrevió. Pues mi recorrido por el cine fue un poco accidental. Digamos que yo empecé estudiando ingeniería, pero con los años vi que no era lo mío, no me llenaba y no me gustaría haber dedicado toda mi vida a ello. Entonces tuve una etapa de reflexión pensando, si no es esto, ¿qué hago con mi vida? ¿A qué me dedico y demás? Entonces yo siempre he sido fanático del cine y me encontré un día pensando qué alternativas podría tener en una tienda de cine y de DVDs y de merchant. Y entonces dije, ¿por qué no? Pues intentémoslo. Entonces me puse a buscar escuelas que pudieran enseñar cine en general, porque tampoco tenía mucha más idea de por dónde se entraba. Entonces empecé en una escuela que daba cine en general. Era una escuela universitaria privada, no estaba homologado, pero enseñaba durante 5 años cine y luego te redirigía a un departamento en concreto. Entonces yo empecé como director de fotografía y después estudié pues 2 años de cine básico, global, todos los departamentos y luego otros 2 años especializados en dirección de fotografía. Y una vez acabé la carrera, pues empecé a trabajar en algunos proyectos. Lo que pasa es que cuando acabas de salir es muy difícil entrar porque es un mundillo muy cerrado, porque todo el mundo ya se conoce, se repiten, digamos que va por llamada, en plan, necesito un director de fotografía, voy a llamar a los conocidos. Entonces, meterte es muy difícil. Y durante un año, año y pico, todo lo que encontraba eran colaboraciones gratuitas, con compensación de trabajarás con este actor que es famoso o trabajarás con este director que es famoso y irá muy bien para tu currículum. Pero eso no da para comer. Entonces volví a la etapa de reflexión y dije, vale, ¿cómo conseguimos salir de aquí, conseguir trabajo y dedicarme al cine, que es lo que me gusta? Entonces empecé a mirar la opción de VFX, postproducción. Primero, porque incluso los proyectos que yo ya he podido trabajar de forma gratuita no dejaban de ser producción española, que es casi siempre pues drama o comedia, eh, de presupuestos bajos y el cine que siempre me había gustado a mí, pues el cine de Hollywood. Entonces, a la vez lo vi como una oportunidad de poder salir de España y trabajar en cine y en los proyectos que me gustaban más. Entonces volví a investigar, encontré una escuela que enseñaba esto y me metí de cabeza.
Wow, un recorrido bastante interesante, de verdad. Y recuerda cómo fue ese momento en el que consiguió su primer trabajo en el mundo de la animación. Recuerda si se le complicó, cómo fue entrarle como tal al mundo de la animación en cuestión de trabajo. Sí, digamos que en la escuela esta de postproducción también era una carrera que empezaba como generalista y luego se especializaba. Entonces yo empecé como generalista, toqué todos los ramos y luego me especialicé en lo mío, que era efectos. Cuando acabé, mi profesor me pasó un enlace de una oferta de trabajo en Viena para una serie de animación que buscaban iluminadores. Entonces, no era lo que yo me había especializado, pero yo venía de un background de director de fotografía, sabía iluminar y como primer contacto con la industria ya me valía. Entonces, dejé España y me fui a Viena y entré en esta empresa. Y mientras estaba allí como iluminador, yo seguía enviando mis currículums a todo lo que encontrara, pero como efectos, esperando que sonara la flauta y me llamaran de algún sitio. Y entonces, tras un año en Viena, recibí una llamada de NPC para Jungle Book. Y ahí hice mi movimiento a Londres y empecé con mi primer trabajo como FX Artist. Qué genial, qué genial. Pudiéramos conversar un poco de esa experiencia en Jungle Book que ya habíamos en algún momento como tocado el tema y me parece bien interesante cómo fue su experiencia en esa película. Sí, primero fue aterradora, porque quieras o no, es el primer trabajo. Llevaba un año sin hacer efectos, porque me estaba dedicando a iluminar. Entonces, había aprendido a utilizar el software y tenía experiencia, pero en ese momento lo tenía verde. Entonces luego entras en una producción que es masiva, todo el mundo hablaba de ella, empiezas a ver renders en pantalla de los animales y te quedas flipando y dices, yo ahora tengo que aportar aquí, entonces entras con mucho miedo. Y luego también me encontré que en mis estudios yo estudié un programa para hacer efectos que se llama Houdini, pero en el momento que yo estudié, Houdini estaba creciendo muchísimo y tenía mucho potencial, pero las empresas más gordas aún utilizaban Maya. Entonces yo entré como efectos con conocimientos en un software y en la empresa se usaba otro. Entonces a eso le sumas el terror. Entonces obviamente me encantó la experiencia y la disfruté mucho y empiezas a ver cómo funciona una empresa de este calibre, este tamaño por dentro, pero al principio pasas mucho miedo. Y más porque también es otro país, es otro entorno, no tienes amigos alrededor, entonces es como todo de golpe. Pero bueno, al final la experiencia fue muy buena, la verdad. Claro. Y una persona con tanta experiencia como usted, ¿cuál diría que ha sido su mayor desafío al entrar a alguno de los proyectos? A ver, el desafío, al menos en mi departamento, porque hay otros departamentos que, digamos, cuanta más experiencia tienes, más fácil es hacer tu trabajo, porque al final tiene un grado de repetición, entonces te vas encontrando mil problemas, cada vez los sabes solventar antes y cada vez se hace más fácil. Pero en cambio, efectos, sobre todo los clientes o los directores, no suelen querer repetir lo mismo dos veces. Entonces, normalmente cada vez que entras en un proyecto, entras con retos y desafíos, cosas que no sabes hacer. Es como en un proyecto anterior, a lo mejor has aprendido a usar muy bien el agua y le has perdido el miedo, y en el siguiente tienes que hacer fuego. Entonces vuelves a entrar con dudas, necesitando aprender, actualizarte, porque los software se actualizan cada año. Le pierdes el miedo al fuego, pasas al siguiente y tienes que hacer destrucción. Entonces, es un constante desafío y siempre que entras en un proyecto nuevo, entras con a ver qué va a tocar esta vez. Es raro que entres en un proyecto y todo sea fácil y todo vaya como la seda. Normalmente siempre es complicado al principio. Claro. Una pregunta que se me hace muy sencilla, pero me da curiosidad siempre es, viendo todas las películas que usted ha trabajado, es si usted las va a ver al cine. Sí, obvio. Ah, bueno, desde la primera me acuerdo que para Jungle Book hicimos una piña en Londres de compañeros españoles
y fuimos todos juntos a verla al cine. Entonces, primero el disfrutar el cambio, porque quieras o no, cuando estás en una empresa de este estilo, tú estás acostumbrado a ver tus secuencias. Normalmente hay como mucha privacidad, nunca consigues ver el producto entero por miedo a filtraciones y porque realmente a tu empresa llega lo que es necesario. Entonces, raramente tenemos el audio, eh, vemos el edit, pero lo vemos de las secuencias exactas que estamos trabajando. Entonces, de estar acostumbrado a ver tus planos una y otra vez en bucle, a de repente verlos montados con el audio final y en la gran pantalla cambia muchísimo. Entonces, a lo mejor tú has entregado ese plano final con dudas de la calidad, pero de repente lo ves metido en la película y te fascina. Y es como lo ves mil veces mejor de lo que tú pensabas que era. Entonces, eso me emociona muchísimo. Y luego, pues, el momento tonto de quedarse hasta los créditos y empezar a emocionarse y hacerse fotos con los compañeros, eso aún persigue. No, seguimos haciéndolo a día de hoy con cada película. Qué genial, qué genial. Ese momento me parece que debe ser tan épico y que no pierda la magia, es tan genial el esperar tu nombre en unos créditos, porque quiera o no es algo de verdad, así haya mucha gente trabajando en la película, ustedes están logrando algo que es genial, de verdad. Yo soy fan, o sea, es como que de verdad ver las películas en las que usted ha trabajado es como decir, wow, porque soy fan de esta, de esta, de esta, de esta. Es increíble. Me gustaría conocer cómo llegó a trabajar en Spider-Man lejos de casa. Me gustaría conocer cómo fue su experiencia, en qué escenas trabajó, si le pareció una película complicada. Pues Spider-Man fue, si no me equivoco, sí, fue mi primer proyecto de Marvel. Ah, antes de ello había hecho una pequeña participación en Aquaman, o sea, ya había tocado algo de superhéroes, pero mi participación en Aquaman fue muy cortita, entonces era como el primer proyecto así grande de Marvel. Y llegué a trabajar en ella porque yo quería trabajar en ellas. Estaba yo en otra empresa acabando Lion King y digamos que en Londres hay muchas empresas de VFX y normalmente cuando acabamos de trabajar en las birras comunes, en los pubs, nos juntamos artistas de todas las empresas. Entonces siempre hay comunicación entre nosotros, cosas que nos piden que no hagamos porque a veces se filtra información, pero bueno, al final acabas entre birras hablando. Entonces yo sabía que estaban empezando esa película en Framestore, en otra empresa. Entonces a la que vi que estaban buscando gente de efectos, pues yo mandé mi currículum, estando en la otra empresa, y me llamaron, tuve una entrevista y les dije que una de las condiciones para entrar era que yo quería participar en esta película. Entonces al final les pareció bien y yo entré directo para hacer Spider-Man. Qué genial, qué Y genial. luego pues la experiencia, por un lado enriquecedora, porque siempre trabajar en un proyecto que te gusta y del cual eres fan motiva muchísimo más. Pero claro, empecé a ver, yo ya había escuchado lo que era trabajar para Marvel en VFX, no había tenido la oportunidad de vivirlo hasta ese momento y empecé a ver a qué se referían. Y es que Marvel, bueno, ha cambiado un poco con los últimos proyectos, pero cuando yo trabajé para ellos, eh, son muy o eran muy perfeccionistas. Entonces, el discurso que ellos tenían es que bloquear un guión como definitivo e ir con eso hasta el final es peligroso, porque a lo mejor a nivel de guión funciona, pero a nivel final no. Entonces, ellos querían asegurar un buen producto. Entonces, por esa razón, no cerraban el guión hasta el último día. Entonces, claro, no cierras el guión, no cierras el rodaje, no cierras el edit, todos son cambios constantes. Suena muy bonito de cara al producto final y de cara a un espectador que quiere ver una buena película, pero cuando tú estás trabajando en postproducción, estar enfocado en una dirección y que cuando estás a punto de llegar te la cambian y te la cambian y te la cambian. Entonces, eso fue el gran hándicap de trabajar para Marvel, que son muchas horas y muchos cambios constantes. Claro. ¿Y en qué escenas en particular trabajó usted de la película, si recuerda? Sí, en Framestore trabajamos la primera pelea que hay entre Spider-Man y Mysterio. Es una pelea onírica en la que van pasando entre diferentes environments que normalmente están relacionados todos con vivencias o la vida de Spider-Man. Entonces van peleando mientras van pasando de una localización a otra. Ok, claro. Sí, sí, ya sé cuál es.
Una escena bastante cool de la película. Y, a ver, es que hay temas de Marvel en los que de verdad no quiero tocar, pero bueno, me gustaría conocer también de su experiencia en Doctor Strange. Ah, sí, Doctor Strange. A ver, que a veces mezclo el orden, pero creo que fue la segunda o tercera participación en Marvel. Ah, fue bastante diferente también porque en Spider-Man, aunque tengo planos complejos y forman gran parte de esta secuencia, ah, eran planos un poco que se perdían entre toda la complejidad de la secuencia, entonces no había nada excesivamente llamativo. Pero en cambio, para Doctor Strange, en la empresa ya me conocían, en el departamento ya me conocían, quisieron confiarme a cosas más grandes, entonces todo lo que hice para Doctor Strange es bastante más hero, que le llamamos nosotros, que suelen ser planos individuales que no se vuelven a repetir, con setups y escenas que tienes que hacer únicamente para esos planos y que suelen tener gran importancia en la secuencia. Entonces, estoy más orgulloso del trabajo que hice para Doctor Strange que para Spider-Man por esta razón, pero a la vez pues, más complicado y con muchos más retos. ¿Y en qué escena de la película trabajó? En Doctor Strange trabajamos en dos secuencias, bueno, tres, pero yo participé solo en dos. En Framestore trabajaron en la secuencia inicial en la que Shanti, creo que era la criatura, perseguía a una versión de Doctor Strange y a Y América Chávez. Americacha, donde estaban escapando. El Ujú. inicio. Exacto, esta yo no participé y luego teníamos otras dos secuencias que es el viaje por el multiverso, cuando van cayendo y van pasando de universo a universo, en esta sí, y una pequeña secuencia que hay de batalla entre Doctor Strange y Wanda cuando les está persiguiendo y finalmente Wanda se deshace de ellos y se queda con América Chávez. Esto también se hizo desde Flame Story y también trabajé en ella. Wow, qué cool, qué genial, qué genial. También me da como felicidad que me hable de esta escena del inicio, porque la primera persona que yo entrevisté en el canal también trabajó en esa escena. El señor Sergi Tormo. Ujú. Y, coye, me da mucha emoción cómo fue aquella primera entrevista y yo no puede ser. Y que ahorita usted me hable de la misma escena, es como que, wow, qué genial haber llegado otra vez a esta película que me gusta demasiado, me gusta demasiado. Me gustaría saber en su experiencia Ujú. qué tan distinto es o qué tan estricto es Marvel a diferencia de otros proyectos o a diferencia de a lo mejor DC con que usted trabajó en Aquaman y Wonder Woman. Lo que, a ver, a nivel de exigencia, al final todos los clientes son exigentes, pero en bueno, trabajando para VFX te das cuenta que la exigencia normalmente va en relación al tiempo que queda. O sea, y esto pasa en todos los proyectos, todas las productoras, no solo Marvel. Si quedan 4 meses para la entrega, van a ser súper exigentes, van a ser súper meticulosos, te van a intentar cambiar hasta el último detalle porque lo quieren perfecto. Si queda una semana para la entrega, todo les vale, porque hay que entregar la película. Entonces, tú vas notando en su forma de darte reviews y de valorar tu trabajo que algo que no les gustaba, si no hay tiempo, les empieza a gustar. Pero esto al final pasa con todas las empresas y es que es normal. Si digamos que bloquean unas fechas de entrega a nivel de presupuesto y a nivel de fechas de estrenos, llega un momento en el que tienes que parar de hacer cambios porque si no sería infinito. Entonces esto sí que he notado que pasa en todas. Pero Marvel, a diferencia de otras, era notar que nada está cerrado y todo va evolucionando. Y sobre todo, en estos dos proyectos noté que Marvel pedía mucha colaboración artística de la empresa que trabajaba para ellos, tanto en la secuencia de lucha onírica de Spider-Man como en Doctor Strange. Nosotros proponíamos mucho. No se nos daba todo hecho y cerrado, sino que quería que nosotros como empresa propusiéramos ideas.
Entonces, eso está muy bien porque tienes un punto en el que sabes que lo que hay en pantalla ha salido de ti, pero por otro lado es un peligro porque es como, vale, no está cerrado, no tienen seguro lo que quieren, esto puede dar muchas vueltas. Entonces, ves venir la bola Claro, desde lejos. Pero sí, esto sí que solo lo he notado en Madrid, como en comparación con otras empresas. claro. Qué, qué cool, qué genial, de verdad. Me encanta. Me gustaría saber qué consejos pudiera darle a una persona que está iniciando en, en el mundo de la animación. Le voy a poner mi caso. Yo soy autodidacta, hasta el momento no lo he podido estudiar de manera profesional y a veces estoy viendo un video de YouTube y veo unas cuestiones y digo, bestia, yo voy a poder lograr esto. Entonces, yo estoy por lo menos animando en Blender. ¿Qué consejo le daría usted a las personas? ¿Qué le hubiera a usted gustado saber cuando inició esto? Pues a ver, una cosa que a mí me ha ido genial en toda mi carrera, y es algo que se me ha dicho en todas las empresas en las que he estado, y es que mi background trabajando para cine ha sido muy favorable. Digamos, porque ellos veían desde mis primeras versiones que tenía ojo para encuadrar, que tenía ojo para componer los planos. Entonces, esto sirve para todos los departamentos, pero a nivel de efectos no es lo mismo que te pidan una explosión y la pongas ahí en medio como salga y simplemente estés preocupado de que la explosión funcione y que tu trabajo esté bien hecho, que verte la secuencia, ver lo que está contando la historia y que ver que tu explosión, una, quede bien en plano y cuente la historia. Entonces, esto es algo que desde el inicio siempre me comentaban que era guay el background que traía por eso, porque notaban en todas mis versiones y en todo lo que presentaba que jugaba a favor de la historia. Y esto es una cosa que siempre recomiendo y es como no centrarte únicamente en el aspecto técnico de tu departamento y de tu trabajo, sino pensar que al final estás haciendo una película y obviamente tienes jefes que son los que piensan y deciden cómo tiene que ser algo, pero si tú puedes aportar eh, esta porción artística, pues obviamente todo suma y, y los resultados van a salir mejor. Claro, está bien. Voy a tratar de aplicarlo porque a mí por lo menos me pasa que me he saltado muchos pasos, por así decirlo. Por lo menos yo no he pasado de, por lo menos animar una pelotica. Yo era como que no, voy a animar una escena de Mario, voy a buscar unos personajes y tal, no sé qué más. Y ayer pasé todo el día animando tres elementos. Entonces es como que ahí voy dando, poco a poco hasta que lo pueda estudiar, ¿no? Es normal, el primer día, no, si no me equivoco, la primera semana de curso cuando empecé a hacer VFX, entrábamos alumnos que no teníamos ni idea, porque a veces entra gente que ya ha tocado algo, pero otras veces, como yo, pues había tocado cámaras, pero de informática cero. Y la primera semana nos hicieron modelar una nave de Star Wars, un TIE Fighter. Entonces, obviamente, ya van a algo que motive y que te muestre todo el potencial que tienen estos softwares y dónde se puede llegar. Entonces, no es malo empezar por algo que te motive y si te motiva más animar a Mario con una pelota, pues a por Mario. No, bueno, creo que no le quito más tiempo. De verdad, estoy agradecido por la conversación. Espero que podamos tener la oportunidad nuevamente de conversar y de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer. También quisiera comentar que esta entrevista se pudo dar gracias al señor José Francisco de Diego, que logró el contacto, que ha sido una persona muy amable conmigo, que siempre tiene un espacio en el canal y que él fue el que me escribió como, oye, ¿conoces a este animador? Y yo sí, lo estoy buscando por todos lados. Y fue el que logró que nos pudiéramos contactar, así que estoy muy alegre por eso. Y también agradecido a él le conocí en mi primera experiencia en Viena, cuando tuve que hacer de Lighter. Ahí es cuando coincidimos y nos conocimos. Así que han pasado unos cuantos años desde entonces. Qué loco. Cuando yo le entrevisté, él estaba visitando Viena, como que, no, estoy aquí de paseo.
Sí. Sí, sí, U- quedaron muchos recuerdos y nos gusta seguir volviendo para rememorar. Al fin y al cabo, creo que para los dos fue la primera experiencia fuera de España y guardamos muy buen recuerdo de ello. Qué cool, qué genial. También quiero dejar constancia en esta entrevista de que una de mis metas es lograr tener un set como lo tiene el señor Nacho con los póster atrás. Mi sueño es tener un set así firmado por los animadores en algún momento. Espero lograrlo porque de verdad está demasiado cool. Gracias. Sí, bueno, como te comenté, empecé a teletrabajar con COVID desde España, entonces al final pues estaba en mi cuartito y siempre en todas las empresas está decorado pues con pósters y con cosas de películas y dije, ya que voy a trabajar tanto tiempo aquí, pues me gustaría adecuarlo y bueno, pues fui decorando con recuerdos y pósters y Funkos. Bueno, señor Nacho, no le quito más tiempo, de verdad. Muchísimas gracias. A ti. Hasta luego.